Ya pueden comprar mi libro 100 películas que me abrieron la cabeza en todas las librerías de Argentina. Durante 10 años, los estudios de Marvel nos prepararon para una de las batallas más épicas que se han dado en la historia del cine. Y además, uno de los éxitos de taquilla más formidables. Millones de fans en todo el mundo formaron filas interminables para no perderse este evento casi religioso que corona toda una década de películas de superhéroes. Así que para todos aquellos que ya vieron y se quedaron con ganas de un poquito más, hoy les traigo 10 curiosidades de Avengers Infinity War para que compartan con sus amigos. Espero que las disfruten. Número 1. Todos sabemos lo importante que es para Marvel que ningún secreto de sus películas se filtre al público antes del estreno. Los ejecutivos de esta franquicia hicieron un gran trabajo para mantener oculto cualquier detalle de la trama de Infinity War, desde imponentes acuerdos de confidencialidad hasta varias reuniones internas. En estas reuniones descubrieron que uno de los actores de la película era un poco débil para guardar secretos. Sí, estamos hablando de Tom Holland. A pesar de su carisma y su compromiso con la franquicia, el actor que interpreta a Peter Parker no pudo leer el guión de Infinity War hasta último momento. Los ejecutivos de Marvel temían que el chico dejara escapar accidentalmente algún detalle de la película. Número 2. El rodaje de Avengers Infinity War duró un año entero. Al igual que la saga del Señor de los Anillos, las dos partes de Infinity War se filmaron consecutivamente desde enero del 2017 hasta enero del 2018. Número 3. Esta es la primera película no documental que se grabó en su totalidad con cámaras IMAX. Civil War también fue grabada con estas cámaras, pero solo durante la escena de pelea en el aeropuerto. Para aquellos interesados, la cámara que se usó en Avengers Infinity War fue una versión modificada del Alexa 2D que permitía grabar en formato IMAX. Número 4. Muchos fans se entusiasmaron cuando Joe Russo confirmó la aparición de Capitana Marvel en Infinity War. Capitana Marvel es una heroína de los cómics que hasta ahora no apareció en el universo cinematográfico de Marvel y que tiene la habilidad de volar y lanzar proyectiles de energía. Lamentablemente para todos esos fans que se entusiasmaron, los hermanos Russo decidieron que Capitana Marvel no aparecería en Infinity War. De todas maneras, ella tendrá un rol importante en la segunda parte de Infinity y también estrenará su propia película en 2019, en la que será interpretada por Brie Larson. Número 5. El guión de Infinity War fue escrito por Christopher Marcus y Stephen McFeely, ambos involucrados en todas las películas de Capitán América y en Thor: The Dark World. Según los guionistas, Infinity War está inspirado principalmente en dos cómics: Infinity Gauntlet de 1991, en el que Thanos intenta seducir a la muerte destruyendo a la mitad de los seres vivos, e Infinity War de 2013, en el que Thanos regresa a la Tierra aprovechando que los Avengers están luchando en el espacio. Número 6. Un personaje que no vemos en las películas de Marvel hace tiempo es la doctora Jane Foster, interpretada por Natalie Portman. Su desaparición repentina del universo cinematográfico de Marvel se debe a una interna que ocurrió durante el rodaje de Thor: The Dark World. Portman estaba muy contenta de que una mujer como Patty Jenkins sería la directora a cargo del film, pero en Marvel no estaban muy conformes con el trabajo de Jenkins para Dark World y después de muchas discusiones, la directora dejó el proyecto por diferencias creativas. Natalie Portman se sintió muy decepcionada con este cambio de director y se ve que algo pasó a raíz de este problema, ya que nunca más la volvimos a ver. Ella dice que está disponible para volver al universo cinematográfico de Marvel, pero hasta ahora no ha recibido llamadas. Número 7. El pelo teñido de Black Widow en la película es un guiño a otra heroína de los cómics de Marvel llamada Yelena Belova. Este personaje comienza como una espía rusa que es alterada genéticamente por la organización terrorista Hydra y se convierte en una supervillana. Después de la muerte de Natasha Romanoff en los cómics, Yelena toma la identidad de Black Widow y se pone como objetivo eliminar a todos los miembros de Hydra posibles. Número 8. Para muchos fans de Marvel hubo un error de continuidad entre las películas que tiene que ver con el Infinity Gauntlet de Thanos. Esta arma del antagonista aparece por primera vez en Thor de 2011 como una de las armas custodiadas por Asgard. Sin embargo, en la escena postcréditos de Avengers Age of Ultron, Thanos aparece tomando por su cuenta el Gauntlet, seguido de su inolvidable frase: I'll do it myself. Cuando le preguntaron a Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, si esta escena fue para arreglar el error de continuidad, Kevin Feige dijo que no. Y más adelante, en Thor Ragnarok, la villana Hela nos revela que el Infinity Gauntlet que está en Asgard es una réplica. Número 9. En Infinity War, el soldado de invierno es apodado White Wolf por la gente de Wakanda. En los cómics, White Wolf es el apodo que recibe Hunter, el único sobreviviente de un aterrizaje forzoso en Wakanda. El rey T'Chaka adopta a Hunter y lo convierte en un miembro de la policía secreta de Wakanda. Número 10. En Infinity War, el personaje que advierte al resto de los Avengers sobre la inminente llegada de Thanos es Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo. La caída de Bruce sobre el templo del Doctor Strange es una referencia directa al cómic de Infinity Gauntlet, en el que Silver Surfer cae desde el espacio y viene a advertir a los seres humanos sobre la amenaza que los está acechando. Y eso fue todo por hoy, amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a ZapFilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.
Chicos, ¿cuál es su personaje favorito de Infinity War? Déjenmelo ahí en los comentarios.